El Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a un nuevo estudio y estamos en el libro de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7 del versículo 14 en adelante, ¿ya? Romanos capítulo 7 del versículo 14 en adelante. Tengo las dos Biblias, voy a hoy día a estudiar más con el Nuevo Testamento y voy a hablar de... Y la plenitud tiene como subtítulo, dice, la ley no puede salvar del pecado. Y el Nuevo Testamento de Estudio marca como subtítulo el hombre en su debilidad. Ya, la ley no puede salvar del pecado, hay que tenerlo bien claro como subtítulo, pero me gusta mucho el hombre en su debilidad. Yo creo que va muy centrado también en ese aspecto. ¿Ya? Así que vamos a orar al Señor y vamos a entrar de lleno a esta palabra. Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos, damos gracias, Señor, por este instante, por el momento, Señor, por el día que nos das, Señor eterno. Quizás que podemos estar viendo este estudio en la mañana, podemos estar viendo en la tarde o en la noche, pero ya el vivir, el abrir nuestros ojos es parte de tu misericordia, Señor, es parte de tu bondad. Gracias, 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 infinitamente gracias, porque a veces ni entendemos cuán necesario o cuán difícil para algunos es respirar, Señor. Que no entendemos ni visualizamos, Señor, que para algunos es tan difícil mirar o oír o tener defecto o estar sufriendo, no haber dormido la noche por enfermedades o por dolores o por angustia o Señor, por ser atormentados, Dios eterno. Pedimos que, Señor, y pedimos por nuestras vidas cada día, pedimos para que tu misericordia sea actuándonos, Señor, nos haga entender de cada día de tu bondad, de tu belleza, podamos abrir nuestros ojos y podamos, Señor eterno, ver lo maravilloso que tú haces en favor de nosotros. No solamente lo material, sino todo lo que tiene vida, Señor, lo que ha sido creado bajo tu mano poderosa. Salir a la noche, ver las estrellas, estar de día, ver ese sol maravilloso, la nube, la brisa. Oh Dios, cuánto has hecho para nosotros. Cuánto has hecho, Señor, para nuestras vidas. Queremos bendecirte, darte gracias. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias, gracias, Señor, porque, Señor, a la verdad tú estás atento, no solamente a nuestro clamor, sino a veces a nuestra intención, a nuestro deseo, Señor, y están tu oído presto, Señor. Te bendecimos por ello. En este instante vamos a leer de tu palabra. Bendícenos, 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 Señor. Fortalécenos. Y tu misericordia, tu poder, tu Espíritu Santo obre grandemente en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a entrar a este estudio, Romanos 7, versículo 14. Voy a dar la idea, bueno, está la idea central, el hombre en su debilidad. Ya, es como, a ver, esto es como, ya aquí lo tenía, es como describir al verdadero cristiano desde sus primeras convicciones de pecado. ¿Ya? Es como describir al cristiano cuando, o aquel que se ha convertido y empieza a darse cuenta que es pecado, que lo que estaba haciendo es pecado y empieza a descubrir muchas cosas que lo estaba haciendo mal delante del Señor, que su vida sí era pecado. Y quizás algunos no se encuentran, no, yo no soy pecado, yo hago todo lo que los demás hacen. No es pecador. Pero cuando se arrepienten, empiezan a tomar esta luz o esta claridad que el Espíritu Santo le empieza a dar, se empiezan a dar cuenta que han estado sujetos a pecados y que a veces querían hacer lo bueno y no lo hacían. Y ahora que están partiendo, tienen una lucha constante. Una lucha constante que tienen que ir cambiando y fortaleciendo sus vidas espirituales. ¿Ya?
tiene que haber un crecimiento. Entonces el apóstol describe el verdadero cristiano desde sus primeras convicciones de pecado a su mayor avance en la gracia durante el perfecto estado imperfecto. ¿Sí? Y es tan increíble que la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el hombre en su debilidad. Versículos 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Ahí está la lucha. Empiezan a luchar. ¿En qué? En sus convicciones, en lo que se está dando cuenta, en lo que hago, lo que no hago. Antiguamente cuando un esclavo llega y hace nomás. Y a veces también, y algunos también tienen esa situación que no, es que yo no lo quería hacer, pero igual lo hice. ¿Ya? Porque es el estado pecaminoso. Y estos cristianos que te están dando con esto, mire, se empiezan a dar cuenta, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Se están dando cuenta y están viendo su depravación que está ahí dentro. Está viendo los lugares pecaminosos en su mente. Se sienten mal del pecado. Ven su propia condición pecaminosa. Se sienten como un criminal cuando es acusado. ¿Se dan cuenta? Hago lo que yo quiero hacer, no lo hago. Lo que yo quiero hacer, no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Ya? Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, realmente conozco con ello que la ley es buena. ¿Ya? Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. La lucha, la pelea, ¿ya? No hago lo que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, 20, ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta, 21, me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. El mal a mi alcance. ¿Qué se está dando cuenta? A ver, y qué importante esto. No es que Dios me diga, tú eres pecador. No. No es que solamente Dios me diga, tú eres pecador. No, el Espíritu Santo me está mostrando y me está mostrando con hechos reales en mi vida que sí soy hombre pecador. ¿En qué? En mi naturaleza corrupta, viciosa y pervertida. Ahí Dios lo está mostrando. Y está mostrándolo de dentro. Me doy cuenta. Hay un razonamiento. Están siendo abiertos sus ojos a la conciencia de la ley de Dios, a la ley del pecado, y se está dando cuenta que no es bueno. Nunca quizás ha sido bueno y que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. La naturaleza corrupta, viciosa y pervertida. Y se da cuenta que ese pecado, y el pecado es el veneno que trae la muerte y que lo lleva por un mal camino. El pecado es el veneno que trae la muerte y lo lleva por un mal camino. Me doy cuenta
de que aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal en mi alcance. ¿Qué me dice la ayuda? Voy a ir a la ayuda, porque si no, pues me voy a saltar. Ay, ya, la ayuda me marca el 7:14. Voy a tener que ir al otro lado acá. Dice, del 14 al 23, como un resumen, de acuerdo con la interpretación mencionada arriba, aquí Pablo relata su propia experiencia como cristiano para explicar que la ley no puede liberar a quien está luchando contra el pecado. La ley no puede liberar a quien está luchando contra el pecado. No lo puede liberar. La ley no lo libera. Mientras la ley puede iluminar nuestra conciencia. ¿Ah? Me doy cuenta, como decía, claro, el 21, me doy cuenta. No es, ya, entonces puede iluminar nuestra conciencia. No es capaz de producir santidad en la vida. El fallo, sin embargo, no está en la ley de Dios, que es espiritual, sino en la ley del pecado. La ley nos lleva a la ley del pecado nos lleva a la condenación. Claro, dice, la depravación inherente a la naturaleza humana que se revela contra las leyes de Dios. La depravación inherente a la naturaleza humana que se revela contra las leyes de Dios. De acuerdo a esta opinión, Pablo declara que él es carnal, una criatura de carne, vendido al pecado, en la cautividad del pecado. A través de su vida se ha desarrollado un conflicto entre la nueva y la vieja naturaleza. Pero existe un camino hacia la victoria. Cristo nos libera para que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando de alguien como entrando en los caminos del Señor. Alguien, algunos siendo cristianos, ya teniendo tiempo, le empieza a aflorar la vieja criatura, el muerto, el que fue ahí hundido, aquel que era esclavo del pecado de esa criatura, le empieza de nuevo a resucitar. Entonces ahí tiene el hombre una lucha constante, una lucha constante. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios. Ya, en mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Pelea, una lucha con el cuerpo y el espíritu. Nuestro espíritu, nuestro alma que quiere acercarse, quiere llenarse de Dios, y el cuerpo está en una lucha constante. Pero veo en mí algo que se opone a la capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Desdichado de mí, desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios. El que está en esta lucha constante, no es, y es verdad en este sentido, no podemos vencerlo por nuestros propios méritos o fuerzas, sino es Dios, su presencia, su Espíritu Santo quien nos fortalece. Por eso hay muchas personas que son entran en el Evangelio, y a algunos les cuesta mucho dejar pecados y se empiezan a dar cuenta y se encuentran que están muy, muy mal y que están haciendo muy mal y quizás no veía nada de pecado. No, si yo no hago nada. No, estoy bien, yo voy a trabajar. No, pero cuando Dios empieza a escudriñar, empieza a mostrar, empieza a darse cuenta,
Va a usar esta versión. Me doy cuenta, me doy cuenta. ¿Qué cosa? Que sí estoy amarrado al pecado. Me estoy dando cuenta, estoy viendo que sí estoy he hecho cosas malas. Lo que yo no llamaba malo, lo que para mí era natural, es malo. Es malo. Y está teniendo una lucha constante. Y ahora que la quiere dejar, ahora que quiere soltarse de aquellas costumbres, aquellas cadenas, hay pelea porque ya era una costumbre, lo hacía. Era llegar y hacerlo. Ahora tiene que privarse y tiene que sacar el dominio propio, tiene que sacar el carácter, está peleando consigo mismo. Y quizás nunca la persona se ha colocado unas restricciones, pero ahora tiene que colocarse restricciones. Y empieza a ver pero muchas cosas que están malas, aún exterior. Y cuando el Espíritu, y viene la otra etapa del Espíritu Santo, por eso habla del proceso de la regeneración. La regeneración se ve exterior, pero también es muy profundo e interior. Cuando uno dice, no, ya estoy listo, no, ya no tengo nada malo, el Espíritu Santo empieza a sacar cosas y nos lleva, es que es tan increíble, nos lleva a problemas. Si somos muy polvoritas, nos lleva a tener conflictos. Nos lleva a que alguien nos haga explotar. Nos lleva a que, y ahí como tener pruebas, nos lleva a alguien que nos haga sacar chispa, nos coloca eso al lado para que nos saque chispa. Y uno dice, Señor, sácame, ¿por qué me voy a explotar? Yo no puedo estar con alguien así. No, no es que Dios te lo vaya a sacar, es que tienes que aprender a controlar. Tienes que aprender a pasar procesos. Y Dios va a pulir tu vida. Y cuando ya sepas controlarte, va a ser va a ser un avance muy increíble en ti. Porque esos detalles en posterior o en situaciones ya como cristiano, no sé, si Dios quiere usarte en un ministerio, en un lugar, si estás con ese carácter, si estás con esa situación explosiva y eres visible, eres un líder, y si vas a explotar, no olvidas, vas a echar todo abajo. Por eso Dios tiene que pulirte, por eso Dios tiene que trabajar, y por eso nos muestra Dios cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros pecados regalones, cuál cosa tenemos que sacar de nosotros. ¡Wow! Me doy cuenta. Qué importante esa palabra, darse cuenta. Y si uno se empieza a dar cuenta, es que sus ojos son visibles, no está ciego de lo que está haciendo mal. El Espíritu Santo le está mostrando qué es lo que está haciendo mal. Y es algo importante. Estamos hablando como nuevo, pero yo también voy a colocar a hermanos que ya han tenido trayectoria y que todavía el Espíritu Santo sigue trabajando con ellos. Para ser pastor no significa que ya me ungieron las manos encima y soy pastor. No. El que es ungido parte en una escala subiendo peldaños pastoralmente. Y cada proceso es un aprendizaje y cada cosa, situación que uno va viendo, que va pasando, es un aprendizaje. Y aún el carácter del pastor, voy a hablar del carácter del pastor, la forma de pensar, tiene que ser pulida y trabajada por Dios. Estamos hablando de líderes. Dios trabaja fuertemente con sus líderes. Aún ya llamado y formado al ministerio, Dios lo está llamando. No están listos. No, Dios no es que estén listos. No, Dios sigue enseñándole, sigue mostrándole, sigue preparándole. Y quizás hasta el final va a seguir enseñando. Y quizás va a seguir encontrando detalles que tienen que salir. ¿Me entiende? Tiene que salir. Detalles que tienen que salir. Sé santo, dice el Señor. Y cuando uno se encuentra con detalles ahí, y uno dice, Señor, yo no sabía que tenía esto. Porque uno a veces no hace autoanálisis. Es fácil hacer autoanálisis a los demás o análisis a los demás, pero hacia uno, criticar a los demás es fácil, pero hacerse autocríticas es diferente. Ese es complicado. Me doy cuenta
me doy cuenta. Me quedó muy marcado en este sentido aquella palabra. Voy a ir a la otra ayuda y decía del 24 al 25. Cuando dice Pablo, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. ¿Qué me dice la ayuda? Del 24 al 25. Este cuerpo de muerte, esta expresión es la de una persona que está encadenada. No puede librarse y desesperada por lograrlo, ¿ya? Este cuerpo de muerte habla. Esta expresión es de una persona que está encadenada. No puede librarse y desesperada por lograrlo, pero la angustia da paso a una declaración victoriosa. No porque haya cesado la lucha, sino porque la fuerza humana ha sido sobrepasada por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Pablo da como una alegoría, que es estar sometido bajo el pecado, que es un hombre débil. Ahí está la ley, aquí está la ley del pecado, y si quiere hacer lo bueno y la lucha y la pelea constante que puede hacer. Yo lo enfoco también como un cristiano también que se da cuenta y son abiertos sus ojos al pecado y se da cuenta que sí está haciendo las cosas mal. Entonces, Pablo enfoca hasta el punto, ese punto que ya se siente mal y se da cuenta que es un hombre desdichado. ¿Quién me librará de la muerte que está en mi cuerpo? El capítulo 8 tiene una respuesta, pero firme en este sentido, ¿ya? El subtítulo del 8 dice, libres de la ley del pecado. Eso es que aquí es el proceso, esto es estar sujeto, estar amarrado y estar luchando, estar peleando contra aquello, darse cuenta que uno es pecador, ¿ya? Pero en el 8 está la libertad, Pablo se coloca como ejemplo, habla como en forma personal, quizás muy en forma metáfora lo coloca como una forma personal, para que ellos puedan entender. Si no le puede decir, imagínense ustedes romanos, ahí no que leer malas cartas los hermanos de Roma. Así que el Señor les sea bendiciendo. Y hermoso si lo vemos y también lo enfocamos como aquellos que son abiertos sus ojos a entender qué es el pecado, qué cuesta liberarse de ello y qué lucha tiene. Y a veces escuchamos muchas versiones de personas que sí están muy esclavizadas del pecado y lo dicen, yo no lo quería hacer, pero lo hice. Tienen esa lucha, tienen algunos, esa pelea constante. El pecado, ya son tan esclavos que quieren frenarse, pero no pueden frenarse a seguir pecando. Cruel. El Señor le bendiga, gracias. Y nos espera el capítulo 8 que también se nos pone interesante. Bendiciones.